Mi intervención entonces está dedicada al estado actual de la política criminal y la pienso desarrollar en tres temas. Un primer tema relacionado con la precisión del problema como tal, un segundo aspecto en el que daré cuenta más o menos de la discusión que existe sobre el particular, y un tercer aspecto en el que trataré de proponer o de tomar algún tipo de posición al respecto. En lo que tiene que ver con el primer aspecto, es decir, el problema, la pregunta que pretendo abordar es si el derecho penal está en capacidad de reaccionar frente a la existencia, según se dice, de unas nuevas formas de criminalidad. Esto con ocasión de los atentados que sucedieron el 11 de septiembre en el año 2001 y que todos nosotros conocemos, y que de una o de otra forma pues han orientado las políticas criminales de los distintos países de Occidente, obviamente al endurecimiento de su sistema punitivo. Por poner un ejemplo, algunos de ustedes lo conocen, sucedió en Alemania en el año 2003, un hombre que sobrevoló en un ultraliviano territorio de Frankfurt am Main, amenazaba con estrellar el mismo precisamente si no se accedía a unas pretensiones. Como consecuencia de ello entonces se discutió si sería necesario la expedición o la elaboración de unas leyes que estuvieran orientadas a la protección del espacio aéreo alemán. Y como consecuencia de ello, el 11 de enero de 2005 el Parlamento alemán aprobó una ley que fue muy conocida y muy discutida, que fue la Ley de Seguridad Aérea Alemana. Esa ley, en el artículo 14, básicamente autorizaba a las Fuerzas Armadas para 1. Obligar a las aeronaves a salir del espacio aéreo alemán. 2. Para forzarlas a aterrizar. 3. Amenazarlas con el uso de la fuerza o incluso, de forma mucho más radical, 4, para disparar como advertencia en su contra a fin de prevenir algún tipo de accidente grave. Esa ley, como lo he dicho, pues generó una cantidad de polémicas y de discusiones, al punto que el Tribunal Supremo alemán se ocupó precisamente de estudiar esa ley y en una decisión de 15 de febrero de 2006 la declaró inconstitucional. Básicamente, pues de pronto aquí voy a ser muy ligero, básicamente por dos razones. Una, por una razón que podríamos llamar de carácter formal, que estaba relacionada como con la competencia de la autoridad que precisamente tenía a su cargo este tipo de autorización, y dos, una razón que sí era más de aspecto de fondo, de carácter material, que era el principio de dignidad en lo que tiene que ver con aquellos terceros inocentes con respecto a los cuales precisamente entonces repercutían este tipo de acciones. El anterior ejemplo entonces me sirve para ilustrar, solo para ilustrar, algunos de los alcances y los contornos de las facetas y de las características de la política criminal moderna en los últimos tiempos. Específicamente lo que tiene que ver con el momento legislativo, que es el que compete precisamente a la creación de las leyes penales, o lo que es lo mismo el proceso que todos nosotros conocemos como de criminalización primaria. Este ejemplo me sirve para evidenciar a las claras que el punto central de controversias, y yo creo entender cómo se concibe hoy por hoy este tipo de discusiones, gira precisamente entonces al tema relacionado con la necesidad de un sistema mucho más represivo, que según se dice esté en condiciones entonces de reaccionar frente a unos nuevos riesgos o a unas nuevas necesidades propias entonces de los momentos actuales. El problema entonces, reitero, lo podría sintetizar en la siguiente pregunta: ¿está en condiciones de reaccionar el derecho penal frente a la existencia de unas supuestas nuevas necesidades de formas de criminalidad? A partir de acá entonces surgen una cantidad de reclamos que podríamos llamar punitivistas. En efecto, conforme a lo anterior y a otros factores distintos, lo que se hace es, o lo que se sostiene, es que se hace indispensable someter a examen la estructura del derecho penal clásico o la estructura del derecho penal liberal. El derecho penal entonces que se ilustró en su momento o se edificó mejor sobre todo lo que tiene que ver sobre esos principios o garantías de carácter político criminal. Y ello precisamente entonces a efectos, según se dice entonces, de sustituir esas reglas de imputación de responsabilidad penal, que pueden ser reglas tanto sustanciales como reglas probatorias como reglas procesales, y ello con el fin, repito, pues de responder supuestamente a la existencia de estos nuevos desafíos. En este orden de ideas entonces se fundamenta ampliamente sobre la necesidad de modernizar el sistema punitivo en su totalidad, esto es desde el proceso legislativo mismo hasta el proceso de la ejecución de la sanción, pasando desde luego por todo lo que tiene que ver
con las etapas de investigación y desde luego con las etapas de juzgamiento. Concretamente, en lo que tiene que ver con el proceso de criminalización primaria, se procura supuestamente por unas nuevas técnicas que estarían orientadas entonces a suministrar una respuesta más idónea a este tipo de desafíos. Y de allí entonces se sostiene el día de hoy, por ejemplo, de principios como el de legalidad flexibilizada, o han cogido mucha más fuerza los tipos penales de peligro abstracto, o han cogido mucha más fuerza también las sanciones de los delitos o de los comportamientos omisivos, nuevos comportamientos delictivos de cara a las infracciones que en otra época simplemente eran de carácter administrativo, figuras como los delitos acumulativos, nuevos ámbitos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, delincuencia económica, y así podría seguir con un largo etcétera. Sin embargo, muchas de estas propuestas, en realidad la mayoría de las veces, carecen de sustentos y de estudios serios, así como de los más mínimos fundamentos científicos, y en mi sentido muchas de ellas son precisamente de expresión o respuesta del populismo punitivo al que se refería con anterioridad el profesor Mauricio Martínez y al que también se refirió en la conferencia inaugural el profesor Soso, y por consiguiente entonces ese tipo de propuestas nada tienen que ver con una auténtica política criminal. A mi juicio, esas propuestas lo que hacen es desconocer o soslayar los principios político-criminales que delimitan el derecho penal dentro de un modelo, político de orientación antropológica. Conforme a lo anterior, entonces, se nos vende la idea por intermedio de los medios de comunicación masiva que es necesario el endurecimiento del sistema penal en sí mismo considerado. Esta es una ideología que vemos todos los días. Ya no basta simplemente con el derecho de garantías para hacer frente a una nueva criminalidad, sino que se sostiene entonces por intermedio de este discurso que es repetido una y otra vez y que todos terminamos entonces de alguna forma siendo víctimas de una sensación generalizada de pánico o de una inseguridad o de intranquilidad, una especie de histeria colectiva, pero es simplemente la mayoría de las veces una especie de inseguridad de carácter subjetivo. Por este camino entonces resulta entendible que en muchas ocasiones los mismos ciudadanos sean los que participemos, como no pocas veces ha sucedido, en la elaboración, en la confección, en el diseño de las propias leyes penales, sin tener ni siquiera, desde luego, una persona del común, un ciudadano de a pie, sin tener el más mínimo conocimiento sobre este punto en particular. Aquí creo yo que, a mi juicio, de pronto el caso más paradigmático es lo que sucedió en los Estados Unidos con la llamada Ley Reynolds, que también se conoce con el nombre de la Ley Free, Strike and You're Out, que fue una propuesta, algunos de ustedes recordarán, que fue llevada por un fotógrafo. El fotógrafo era el padre de una víctima de un delito de homicidio, y de entre las distintas propuestas que se establecieron en su momento para supuestamente responder frente al fenómeno de la reincidencia, porque el victimario había sido precisamente una persona que había reincidido en la realización del delito, dentro de 5 propuestas que se presentaron, la que se escogió precisamente fue la del fotógrafo, la de Reynolds, que básicamente en su momento lo que decía era que por la comisión del segundo delito la pena automáticamente lo que se hacía era duplicarse más allá del delito que se haya cometido, o que a la tercera ocasión en que se incurriese precisamente en una conducta delictiva, independientemente de su naturaleza, automáticamente entonces para esa persona vendría como consecuencia la imposición de una pena privativa de la libertad de 25 años. Así las cosas, entonces los peligros que se suscitan en contra de los ciudadanos de a pie y de los miembros de la sociedad en general, según se viene de ver, se erigen en una de las principales causas que orientan la propuesta de una política criminal que tenga en cuenta criterios de costo y beneficio en materia de réditos políticos, lo cual entonces en este mismo orden de ideas se termina incurriendo en la demanda o en la exigencia de mucho más derecho penal. Y aquí quisiera también ilustrar con un caso más cercano, que es el caso del señor Fiscal General de la Nación de nuestro país, que con ocasión de la conmemoración de los 25 años de la Fiscalía General de la Nación, que ocurrió precisamente a principios del presente año, en su intervención, que fue en conmemoración, repito, a esa celebración, reclamó precisamente de parte de todos los que interactúan de una u otra forma en la elaboración de las leyes, reclamó un derecho penal, según él, mucho más efectivo para responder a las nuevas formas de criminalidad.
oponiéndose expresamente a las propuestas del garantismo. El garantismo ha adquirido un carácter superlativo a partir de la teoría de Ferrajoli, que dejando de lado a las víctimas formula una teoría del lado de los sujetos más débiles para exigir la racionalización del sistema represor del Estado. Esa hipérbole del garantismo, seguía diciendo en aquella época el fiscal, esa hipérbole del garantismo es lo que está inspirando las últimas reformas legales en Colombia, enviando un mensaje a la sociedad equívoco. Los delincuentes deben entender que por encima de las garantías están las garantías de la sociedad. ¿Cuáles son las causas entonces que precisamente de una u otra forma propician este reclamo de derecho penal? Son múltiples las causas: la lucha contra el terrorismo internacional, la defensa de la sociedad, las políticas de seguridad ciudadana, políticas de tolerancia cero, etc. Son muchos los factores. Se apela también a fenómenos como la globalización de la economía, nuevas formas de crimen organizado, riesgos inherentes a un nuevo modelo de sociedad, ataques tecnológicos, peligros para la sociedad del riesgo, etc. Siendo así, entonces, lo anterior, lo que se proclama en términos generales, de forma plenamente consecuente con ello, es que el viejo derecho penal necesariamente debe ser reemplazado por otro mucho más moderno, que esté supuestamente en condiciones de proteger no solamente los bienes jurídicos que se puedan reconducir al interés de carácter penal, como se propone precisamente desde la Escuela de Frankfurt, sino también que se propone, en este caso entonces, responder frente a nuevos peligros propios de, según se dice, una nueva sociedad, la sociedad del riesgo. En definitiva, son muchos los factores que suscitan la discusión de la política criminal de nuestros tiempos. Con todo, y esto me parece importante, lo cierto es que todas esas supuestas causas no se pueden unificar como si todas ellas fueran harina del mismo costal. Es un aspecto que hay que tener en cuenta y que no se puede perder de vista para no confundir los términos de la discusión. Cierto es que asistimos en la actualidad, lo mismo en la teoría que en la práctica, a la existencia de todo un conjunto de fenómenos que, gustenos o no, procura por una redefinición del sistema penal conforme a la existencia de unas supuestas nuevas realidades sociales. Si bien es cierto que frente a dicho enfoque existen todavía no pocos autores que se oponen al mismo, es decir, autores que en su lugar todavía lideran y jalonan la propuesta de un derecho penal antropológico orientado precisamente entonces en lo que tiene que ver con el respeto por las garantías de carácter político-criminal, por las garantías procesales, por las garantías sustanciales y por las garantías, desde luego, de carácter probatorio. Ahora bien, el reclamo de un sistema penal adecuado a las nuevas necesidades no tendría nada de objetable si no fuera porque los términos de esa redefinición van precisamente en contra de esas conquistas y de ese derecho penal de carácter ilustrado. De allí entonces que lo cuestionable, a mi juicio, no es tanto que la herramienta punitiva se acople a la existencia de unos supuestos desafíos propios de nuestros tiempos, sino que lo verdaderamente cuestionable es que esas nuevas herramientas punitivas van en contra precisamente entonces de esas garantías que heredamos de la época de la Ilustración. Ningún problema, por consiguiente, se suscitaría si la herramienta penal pudiera responder de forma adecuada frente a los nuevos desafíos sin soslayar los principios propuestos en cuestión, armonizando así la defensa de todos los integrantes de la sociedad más allá de la víctima, más allá de su posición de víctimas o de victimarios. Ello de por sí sugiere la idea de que el sistema penal como forma de control social necesariamente ha de ser funcional a las nuevas características que definen los perfiles y los contornos de un nuevo tipo de sociedad, so pena también, esto habría que decirlo, de estar desvinculado entonces de la realidad. Así las cosas, entonces parece claro que el sistema penal debe tener en cuenta la nueva realidad social a efectos de lograr sus fines y cometidos, pero repito, ello ha de procurarse precisamente respetando todos esos principios y todas esas garantías que están orientadas a partir de un derecho penal de carácter antropológico. La respuesta entonces, o la pregunta mejor, es si verdaderamente necesitamos más derecho penal. Todo lo que he dicho no significa, sin embargo, por sí solo que se justifique en un todo y por todo cualquiera de los distintos de lo que hoy por hoy se conoce como un modelo de derecho penal moderno, en cualquiera de sus manifestaciones.
Algunos autores, como por ejemplo en el caso español, Gimbernat, sostienen que esos conceptos tradicionales del derecho penal son perfectamente idóneos para responder a lo que se dice que son los supuestos nuevos desafíos a los cuales debería responder entonces la modernización o la expansión del derecho penal. De allí que se ha de procurar por armonizar por los dos extremos de la discusión, por lo que tampoco creo yo se trata de cuestionar sin más de manera general todas estas propuestas que de una u otra forma están orientadas precisamente entonces a suministrarle al derecho penal unas nuevas herramientas para responder frente a las nuevas formas de criminalidad. Lo dicho con anterioridad significa de paso que no puede perderse de vista que el discurso actual, sin embargo, ha provocado en la práctica, no sé yo si de forma subrepticia o no, un endurecimiento punitivo, pero no propiamente contra esas nuevas formas de criminalidad que sirven precisamente como fundamento, sino todo lo contrario, es decir, una respuesta mucho más drástica contra la criminalidad clásica o la criminalidad tradicional. Obvio que por este camino los nuevos riesgos sociales, trátese de la amenaza de que se trate, no vendrían a ser entonces los que legitiman la expansión del derecho penal. Se trata en consecuencia, como ya se manifestó, de fenómenos completamente distintos y por tanto todos estos fenómenos habría que analizarlos de forma individual, cada uno de ellos, y no, como decía hace un momento entonces, como si todos hicieran parte de un mismo costal. Una cosa es la modernización del derecho penal para hacer frente a nuevos desafíos, teniendo siempre como norte el respeto por la dignidad del ser humano, y otra cosa muy distinta es la idoneidad del sistema punitivo para responder entonces frente a la criminalidad clásica o de carácter tradicional. Por este tipo de razones, entonces, resulta de mayor importancia y trascendencia las garantías político-criminales de orientación liberal y el respeto por los presupuestos y reglas tradicionales de imputación de responsabilidad penal. Por esta razón, que a veces es soslayada por muchos, con mayor razón el sistema es mucho más represivo en nuestras sociedades con respecto a esa criminalidad de corte tradicional. Factor este que sin lugar a dudas debe ser seriamente analizado antes de que importemos de forma completamente acrítica todas esas propuestas de modernización del derecho penal. En definitiva, es bastante claro que no son iguales las necesidades y los peligros de nuestros días, son todas distintas. Dato este que, como se viene de señalar, importa tener en cuenta al momento de examinar las más recientes propuestas entonces que jalonan la discusión político-criminal. Si el derecho penal ha de servir para algo, en relación con lo cual yo tendría mis dudas, ha de ser precisamente entonces para interponer límites a todo ese ejercicio del poder punitivo del Estado, y no para lo contrario, es decir, para expandir el derecho penal. A mi juicio este es el camino correcto que deberíamos de seguir, por lo que la política criminal de los tiempos actuales ha de orientarse por este específico aspecto en particular, sin dejarse llevar por esas corrientes antigarantistas que marchan en sentido contrario. La política criminal ha de defender los intereses de todos los miembros de nuestra sociedad, incluidos, claro están, los del propio procesado. Después de todo, y ya con esto quiero terminar mi intervención, después de todo no podemos olvidar, como lo señala Zaffaroni, que la historia del derecho penal es la historia de las mayores crueldades y de los crímenes más horrendos. Pero estos paradójicamente no son los que han cometido los ciudadanos de pie, sino aquellos que provienen incluso del mismo Estado. Bueno, muchas gracias y por último quiero reiterar a los organizadores por el éxito de este evento.